Hola, queridos hermanos, buenas tardes. Quiero así virtualmente darles un abrazo a todos ustedes. Hoy es el día 5 del primer mes del 2021. Y le damos muchas gracias a Dios porque nuevamente podemos estar en este lugar y enviando por vía YouTube un mensaje para todos ustedes. Donde quiera que usted esté, en el país que usted esté y que usted me esté viendo, yo soy la hermana Elena, que estamos aquí en esta ciudad. Esta ciudad se llama Viña del Mar. Y este puente es el puente Ecuador de Viña del Mar. Y este siglo que está acá significa Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Ese es el lema que colocamos para esta congregación, si podemos decir, para este grupo y para esta transmisión. Cuando usted vea por el YouTube, busque siempre este símbolo que está aquí, que significa Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Entonces también lo dejamos invitado cuando usted quiera venir a Viña del Mar, es una ciudad muy linda, que tiene muchos paisajes y muchas flores. Como usted ve, aquí hay flores, aquí también tenemos flores, entonces se llama Ciudad Jardín. Bueno, esperamos que todos lo hayan pasado en familia muy bien, unidos y en perfecta armonía, como es de los hijos de Dios, que todos estemos siempre en feliz armonía. Comenzamos entonces con un tema en este primer mensaje. Este tema le colocamos un título siempre para que usted lo distinga de cuál es el tema de cada vez. Y le colocamos: ¿debemos pagar diezmos? Y sabemos que hay gratuidad en la gracia. La gracia la recibimos por gratuidad, gratis para todos. No tenemos que pagar nada. Entonces yo quiero abrir un poquito aquí también la Biblia y vamos a estudiar un poquito el libro de Malaquías. Vamos a estudiar un poquito el libro de Malaquías, porque este es un libro del Antiguo Pacto. Yo traigo aquí mis anotaciones. Es un libro del Antiguo Pacto que el Señor trataba a todos sus hijos y era conocido Él como Jehová. Como Jehová, en la manifestación que Él tenía a través de los profetas, era Jehová. Vamos a leer un poquito entonces del libro de Malaquías. Si usted tiene allí su cuaderno, su agenda para las anotaciones, vamos a ver aquí Malaquías 3, versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí en este pasaje podemos ver aquí que hay revelaciones. Siempre en la palabra de Dios todo es revelacional. Y la revelación ella es progresiva. Entonces usted va a ir aprendiendo siempre nuevas cosas. Siempre usted va a ir estudiando la palabra de Dios y lo va a llevar en avance. Lo va a llevar a niveles más excelentes de conocimiento. Y es esto lo que nosotros estamos entregando. Revelación para que usted vaya creciendo, madurando en el Evangelio de la Gracia. Vamos a ver, para que salgamos entonces de ser niños, ¿ya? Porque ya somos adultos y tenemos que crecer. Aquí dice alfolí, ¿cierto? Y alfolí, ¿qué significa? Mucha gente no sabe lo que significa el alfolí. Pero el alfolí significa un lugar para guardar granos. Es un granero. Es un granero donde se guardaba el maíz, donde se guardaba el trigo.
¿ya? Después iban a los molinos y entonces hacían las masas para los panes y todas estas cosas. Pero el alfolí es un lugar para guardar alimentos, ¿ya? Entonces ya lo primero que entendemos que cuando dice traer todos los diezmos al alfolí, esto era una vez al año que tenían que traer este diezmo al alfolí. Y era para que hubiera alimento en mi casa. Sabemos que ahora en este tiempo nosotros somos casa de Dios. Pero en este momento era para alimentar a la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví no había recibido herencia de tierras para trabajar y de allí ellos producir su alimento, sino que ellos cuidaban de la parte espiritual del pueblo de Dios. Fíjese que todo esto era para ellos, no era para nosotros. Nada de esto era para nosotros. Nosotros, hoy en día, estamos en el nuevo pacto. Y esto era el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto estaba la ley. Era la ley la que imperaba en aquel pacto. Pero en el pacto que nosotros estamos, que es el nuevo pacto, impera la gracia. La gracia de Jesucristo. ¿Qué significa gracia? Favor. Favor inmerecido. Entonces, yo estuve haciendo unas anotaciones aquí y entendemos que ¿para quién fue escrito esto? Esto fue escrito para los judíos. No fue escrito para nosotros. En otros temas que hemos explicado, hemos enseñado de que cada vez que usted abra un libro de la Biblia, usted vea en el primer versículo para quién fue entregado ese libro, para quién fue entregada esa exhortación o esa recomendación o esa enseñanza, o para quién fue enviada esa carta en el caso del nuevo pacto. Que el apóstol Pablo enviaba cartas viendo las dificultades que cada iglesia tenía. Entonces él, al ver esto, porque él visitaba las iglesias que él mismo iba implantando, entonces las iba a visitar. Y en esa visitación él veía las diferencias que había, tanto doctrinales como problemas cotidianos de los propios hermanos, como en la iglesia de Corintios, que habían tantas diferencias entre ellos. Uno decía que era de Apolo, el otro decía que era de Pablo, y al final el apóstol Pablo tuvo que escribir eso, en las cartas exhortando de que no tenemos que seguir ni a Pablo, ni tenemos que seguir a Pedro, ni tenemos que seguir a Apolos, no, tenemos que seguir ¿a quién? A Jesucristo resucitado. Ese es el tema de ahora. Hoy entonces estamos viendo sobre los diezmos. Los diezmos no eran para nosotros. Miren, en el versículo 1, vamos a ver el versículo 1 de Malaquías, dice, Malaquías 1:1, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Por medio de Malaquías. Malaquías era un profeta de los profetas menores, que también los profetas menores eran 12. Aquí estaba el Señor enviando una profecía, una palabra contra Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban omitiendo ese alimento que tenían que entregar como el diezmo en la casa de Dios para alimentar a la tribu de Leví. Ellos estaban omitiendo esto. Entonces el Señor se cansó y entonces ordenó una exhortación de cómo tenían que hacerlo, porque esto fue determinado por el Señor en la ley, pero ellos ya no estaban cumpliendo. Entonces el Señor aquí tuvo que enviar a Malaquías como profeta a anunciarles que venía entonces sobre ellos un juicio contra Israel, y esto mucho tiempo atrás. Entonces
ellos estaban deturpando la ordenanza de Dios. Y aquí nosotros vemos que hoy, en el nuevo pacto, también estamos en la misma situación. No de enviar, no de llevar el diezmo, pero además de que es el diezmo del antiguo pacto, deturparon más todavía, porque en vez de enviar alimentos, entonces lo que le piden a ustedes es el 10% de su salario. Y ay de usted si no lo entrega, porque entonces le van a decir de que el devorador se le va a meter en sus finanzas. Vamos a ver el otro versículo. Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, este devorador, entonces, lo han tergiversado la palabra de devorador a diablo. Entonces le dicen a usted que si usted no entrega el diezmo, entonces se le va a meter el diablo en su finanza. Y cualquier situación que viva con un hijo o una situación adversa en que le va a tocar la área financiera, entonces allí le van a poner la culpa a ¿quién? Al diablo. Sabemos que el diablo tampoco existe. Ahora, este devorador, él es un insecto, es una langosta. ¿Ya? Es una langosta. La langosta no come dinero, la langosta iba allá para destruir esa cosecha. Si ellos no obedecían, entonces Dios envía para ellos diciendo: reprenderé también, cuando obedezcan, reprenderé también por vosotros al devorador, para que no entrara en sus cosechas, para que no entrara en el trigo, en el maíz, o cualquier cereal, cualquier alimento que llegaba allí al alfolí, o que estaba en sus cosechas. Dice: y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Entonces aquí era el peligro de que el devorador pudiera entrar acá si ellos no obedecían. Pero hoy en día en la iglesia vemos que el pastor, ya, a usted lo amenaza, diciéndole que si usted no paga el diezmo, entonces este devorador va a entrar en su finanza. Yo creo que esto merece mucha explicación y merece mucho examen de la palabra. Usted tiene que examinar las escrituras, dice la Biblia. Usted no puede estar comiendo todo lo que la iglesia a usted le da. Usted tiene que llegar a la palabra. Este es nuestro manual. La palabra de Dios es la que ella tiene que imperar en sus actitudes. No lo que el pastor le dice, un misionario le dice, un apóstol le dice. Porque es muy fácil manipular la mente de una persona. Y usted ve que no le muestran los versículos tal como ellos son, sino que le muestran solamente Malaquías 3:10. Pero no le muestran los otros versículos. Porque también tenemos aquí un versículo que está allí en Malaquías. Vamos a ver aquí que yo quiero también mostrarle el versículo 9, que no está allí en la pantalla. El versículo 9. Estamos llegando allí. Dice lo siguiente, mire, en el tiempo de la ley existía la maldición. Hoy en día no existe para nosotros la maldición. Hoy en día existe para nosotros. Si tenemos que vivir en una reprensión de Dios, pero en amor. En amor. No esta reprensión de la ley que era tan severa. El versículo 9 dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia usted le dice: no, usted no puede quedarse con el diezmo, porque Dios a usted lo trata de ladrón. Y también está en la escritura, en el libro de Apocalipsis, que el ladrón, el beberrón, tantos allí no van a entrar, dice, en el reino. Y allí está también que dice que el ladrón no entrará en el reino de los cielos. Entonces todas estas cosas de palabra, a usted las toma y piensa que sí, que es así.
Pero usted tiene que examinar de qué se trata. Dice, la nación toda. ¿Qué nación era esa? ¿Será que esa nación era Chile? ¿Brasil? ¿Será que esa nación era algún país de Europa? ¿O de la China, el Japón? ¿Rusia? ¿Qué país era ese? ¿Qué nación era esa? Entonces él está tratando aquí dice, con maldición sois malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda me habéis robado. Entonces esto, los pastores hoy en día nos han tratado como niños y que no examinábamos. Usted vea esto en el versículo 1, lo que lo leímos, ¿cierto? El versículo 1:1, allí dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Entonces usted ve, aquí dice que la nación toda me habéis robado. Examinemos un poquito más las Escrituras y vamos a ver de que el Señor a nosotros no nos ha tratado de esa manera. La gracia vino para perdonarnos. La gracia vino para que usted viviera una vida tranquila, en paz, conociendo la palabra. Ese pedido que hay en las iglesias del diezmo, hermanos, ese pedido, ¿usted piensa que Dios no lo ve? Porque si ahora hay un sacerdote que me está escuchando, si hay un pastor que me está escuchando, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, que esté pidiendo el diezmo, le quiero decir a ustedes que es muy peligroso, porque Dios lo está viendo. Es muy bueno que usted examine las Escrituras. Lógicamente que si usted entiende la palabra de Dios y entiende la obra de Dios también camina con dinero. Pero son unas ofrendas voluntarias que usted puede dar conforme su corazón, dice la Biblia. No es el 10% riguroso que usted tenía que separar en el tiempo de la ley. Usted puede ofrendar, claro que puede ofrendar. Una persona esta semana me preguntó, pero hermana, ¿nosotros entonces podemos ofrendar? Lógicamente que sí, y hágalo en amor, hágalo con fe, hágalo con cariño a la obra del Señor. Porque si usted ve aquí, nosotros tenemos un local, esto se paga. Y todos los gastos que requiere también el filmar, el grabar, todo eso son gastos y es necesario, sí, la ofrenda voluntaria. ¿Me entienden? Pero aquí nosotros no le vamos a cobrar diezmo, jamás, porque ya entendemos esta parte. Tenemos otro versículo allí, ¿cierto? Vamos a ver el próximo versículo. Dice que Él nos llamó en amor. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice, en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Usted le cobra el 10% a su hijo? Cuando está trabajando, ¿usted le cobra el 10% a su hijo o a su hija? No, ¿cierto? Dios tampoco le cobra. Quien cobra son las personas que no tienen la revelación. O tal vez la tienen, pero hay espíritu de ganancia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aquí tratando de que usted entienda de que no porque usted no entregue el 10%, usted va a entrar en maldición o su cosecha va a ser menor, porque si usted entiende el Evangelio de la Gracia, allí dice también que la semilla que usted coloque, también ella va a producir.
Entonces, no hay cómo perder al lado del Señor. Aunque usted no dé el 10%, pero usted póngase la manito en su corazón y vea que la obra de Dios necesita atravesar fronteras, viajar de un país para otro, y todo eso es por dinero, porque no es milagrosamente. A lo que hemos aprendido, aquí hay un equipo trabajando para que usted reciba esta enseñanza. Y tal vez un día este equipo pueda viajar a donde usted está, en el país que usted está, ¿ya? Para llevarle más enseñanzas. Pero no piense usted que porque nosotros vamos a su país, nosotros le vamos a cobrar a usted pasaje, estadía. No, porque el Señor prospera al que le sirve. El Señor prospera al que le sirve. Porque el más interesado en que el Evangelio de la Gracia corra por las naciones es Él. Y si usted tiene ese buen corazón de aportar para la obra de Dios, con certeza, Dios le va a prosperar en un 100%. Creemos que Dios está hablando a través de su palabra. Tenemos otro versículo. Dice que nos creó para algo. Nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos creó, o nos crió, como en portugués o en castellano. Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Él no nos creó para estarle pagando a Él. Él no necesita de su dinero. Pero la obra tiene que caminar. Pero tiene que ser de corazón, con entendimiento, con revelación. Porque de lo contrario, usted no lo va a entregar por amor. Usted lo va a entregar por necesidad. Usted lo puede entregar por miedo. Usted lo puede entregar por orgullo. Que puede decir, yo soy el primer diezmista de la iglesia o de la congregación. Usted puede decir, entonces ahora yo soy el primero aquí en la iglesia por causa de mi diezmo, que es alto. Entonces usted lo puede entregar también por orgullo. Hay muchos motivos por el que usted puede entregar. Usted lo puede entregar por necesidad, porque usted también piensa, estoy tan mal aquí, voy a entregar lo que tengo para ver y probar a Dios. Y Él dice que lo podemos probar, pero era para ellos. Ahora nosotros también lo podemos probar a Dios, pero como Él nos recibió en amor, como un Padre, en gracia, usted no lo va a poner a prueba a Él, usted no va a dudar de lo que Dios a usted le está enseñando, porque es su Padre. A usted la hizo antes de la fundación del mundo y la trajo a la tierra para cumplir un propósito. Entonces Él dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Muchas personas, hermanos, que han estado mal en sus finanzas, sí, han comenzado a aportar para la obra en el Evangelio de la Gracia y han prosperado. Eso es sí o sí. No tenga duda de eso. Pero queremos que usted entienda que es por amor, no es por obligación. Tenemos otro versículo. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio. ¿Qué precio fue ese? Un precio muy alto, que nadie pudiera haber hecho. Por usted y por mí. ¿Quién hizo esto? Jesús. En la cruz del Calvario, Él entregó su vida a su favor. Para que usted tuviera una vida tranquila, una vida de paz, una vida tranquila, una vida de armonía en esta tierra. No para que usted viva asustado, atormentado, como nos habían atormentado adentro de las iglesias. El diezmo para la iglesia era lo principal.
Yo una vez, hermano, una vez me llamó mucho la atención un pastor, que no voy a decir el nombre, ¿no?, para no salir fuera de la ética, ¿cierto? Un pastor, yo le dije, pastor, tengo una familia entera para traer a la iglesia, porque ellos hacían énfasis en que nosotros teníamos que llevar gente a la iglesia, porque así entonces la iglesia iba con más gente. Y entonces él dijo así, ay, qué bueno, hermana Elena, que usted traiga tanta gente, porque usted trae tantas personas, porque ahí hay más diezmos. Eso me despertó. Eso quedó en mi mente. ¿Cómo puede ser que un pastor me haya dicho que yo estoy llevando personas a la iglesia para que aprendan el Evangelio, para que tengan una vida tranquila, en paz, para que conozcan quién es Dios, y él me viene a decir que bueno, hermana Elena, porque así vienen más diezmos? Eso aconteció conmigo, y se lo estoy diciendo delante de Dios, porque aquí no estoy jugando con usted. Entonces, hoy en día sabemos que no vamos a permitir en la iglesia evangélica que quiera aprisionarse de las personas por causa de que puedan traer diezmos. Eso es muy terrible, hermano, muy terrible. ¿Usted piensa que Dios no lo ve? Dios lo ve. Entonces, el diezmo era un elemento pedido para los judíos, no para nosotros. Porque hoy en día la iglesia está mezclando la ley con la gracia. Y allí es donde falta la revelación. Allí es donde falta revelación. Y muchas personas se dan el lujo de decir que estamos equivocados. Dígaselo a Dios, no me lo diga a mí. Dígaselo a Él que está equivocado. ¿Por qué lo escribió allá y no lo escribió acá? Dígaselo a Él. Nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios nos ordenó. El Evangelio, hermano, es uno solo. Y donde nosotros estamos es el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, fuera de la palabra de Dios, fuera de la palabra de gracia, no es Evangelio. No es Evangelio. Yo estuve 25 años fuera del Evangelio y enseñando lo que los pastores me habían enseñado. Pero cuando desperté a esto, cuando una revelación llegó a mí, hermanos, yo le quiero decir que yo me tiré al suelo de guata a llorar, a pedirle perdón a Dios. Pero yo no tenía esa culpa por sobre mí de que yo lo estaba haciendo mal. Yo lo estaba haciendo bien porque me lo enseñaron así. Y mucha gente está igual que yo. Así que si usted me escucha, pastora, quien sea, y usted está escuchando esta parte, usted examine las Escrituras, ¿ya? Para que usted salga del Evangelio mezclado, porque está mezclado el pacto cruzado, está cruzado, los dos pactos están cruzados. Fue pagado un alto precio, hermanos, para nosotros vivir y conocer al Señor. Hoy, como primer día de las grabaciones de este año, yo también quiero traer una pequeña palabra que no está aquí. Aquí nosotros colocamos, ¿debemos pagar diezmos? No, porque Él nos llamó en gracia, nos llamó por amor. Yo quiero leer acá, en Gálatas 3, unos pequeños versículos para que usted los anote allí y usted vea que esto, la palabra de Dios no miente. Él nos llamó en amor. Gálatas. Yo abro mi Biblia acá para que usted vea que aquí se lee la Biblia.
Y no le voy a contar cuentos yo por mi inteligencia. No, yo le quiero mostrar a usted los versículos. Porque la palabra, ella por sí sola, ella habla. Entonces tenemos aquí el versículo Gálatas 3, versículo 8. Anótelo allí. Dice, y la Escritura, Gálatas 3, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Yo quiero decirle a usted que Abraham, él no vivió en la ley. Abraham no estuvo participando de esa ley. Abraham fue mucho tiempo antes. Y el Señor, Dios, a él le entregó la revelación. A él le entregó la revelación de las bendiciones que iríamos a recibir nosotros los gentiles. A él le entregó. Pero él no pasó por la ley. Entonces nosotros somos bendecidos en el creyente Abraham. Y hay otro versículo acá que también habla de que nosotros fuimos por amor traídos acá. En 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 12. Aquí vamos a llegar cerquita. 1 Corintios, capítulo 2, 12. Dice lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido que la gracia, el favor inmerecido, nos ha concedido para que nosotros no tuviéramos que pasar todos esos rudimentos de la ley, esos sacrificios, matar animales, para poder sentirnos perdonados. Y el último versículo que tenemos está en Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificado gratuitamente. ¿Gratuitamente significa qué? Gratuitamente. Nosotros fuimos justificados. No tenemos que pagar diezmo, no tenemos que pagar ofrendas, no tenemos que pagar sacrificios, ni pagar en ayuno, porque muchas personas no voy a hacer un ayuno de 7, 8 días para que el Señor me atienda. O voy a ir a la vigilia, porque si no voy a la vigilia Dios me va a cobrar. No, nosotros fuimos llamados por Dios, en el versículo 24, justificados. En la cruz de Calvario fuimos justificados. Si no, no tendría sentido que Cristo se hubiera colocado en la cruz a hacer un tremendo sacrificio si hubiéramos tenido que seguir pagando el precio de la ley. Por eso que Él estuvo allí en la cruz del Calvario, para que gratuitamente nosotros recibiéramos su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces significa que Él gratuitamente nos entregó su gracia. Y en la gracia, hermanos, está todo. Está el favor de Dios, que no necesitamos estar viviendo atormentados por la cobranza del diezmo de las iglesias. Hermanos, yo espero que usted haya entendido este mensaje y como yo lo entendí, porque hoy en día, en este lugar, y a todos los que me ven por el YouTube, no, aquí no se le cobra el diezmo, hermano. No se le cobrará el diezmo. Le damos a Dios toda la honra, toda la gloria, la alabanza, porque solo Él podía habernos llamado
a su maravilloso plan aquí en la tierra. Por gracia, hermanos, somos llamados gratuitamente para que estuviéramos hoy conociendo que usted es hijo, hija, predestinada desde antes de la fundación del mundo, y Dios lo tiene a usted en la palma de su mano, y de su mano nadie lo puede arrebatar, nadie la puede arrebatar. Crea a lo que le decimos, porque es la Biblia la que está explicando. Le damos muchas gracias una vez más al Señor, y que sea bendecida ricamente durante todo este año y durante todos los días de su vida. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Gracias y paz. Nos vemos en el próximo mensaje.